Paz de Cristo, Dios les bendiga. Vamos a aprender un poquito sobre la palabra del Señor para ejercitar nuestra fe, para provocar un milagro. ¿Cómo se ejercita la fe? A través de la Escritura, a través de creer en Jesús, a través de aceptar a Jesús en tu corazón, a través de tener una relación íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tu fe y tu creencia, tu amor, tu fidelidad estén alineadas con el Señor. Eso provoca que el Señor en su gran misericordia atienda tu deseo y que Él conceda esos deseos que hay en tu corazón. En Marcos 5:34 dice la bendita palabra y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, queda sana de tu aflicción. Cuando el Señor Jesús veía que en una persona había fe para ser sanada, el Señor acudía a esa persona. Pero sin embargo, veía personas que nada más se juntaban a ellos como decir: pues sí, si soy sanado, bueno, y si no, también. Aunque ni creo que Él pueda hacer milagros. No había. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que Él se asombró cuando llegó a un pueblo y miró que no había fe. No había fe para que fueran sanados. Él sanó solo a algunos y poniendo sus manos sobre ellos, orando para que fueran sanados. Porque ahí había mucha falta de fe. Y si hay falta de fe, la mano de Dios no se mueve, ni los milagros suceden, ni ninguna cosa extraordinaria sucede, porque hay falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe la mano de Dios no se mueve. En Mateo 9:28 dice al 30: y al llegar a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: mira, aquí está probando la fe de ellos. Les hace una pregunta: ¿crees que yo puedo hacerlo? ¿Crees que yo puedo devolverte la vista? ¿Crees que yo tengo el poder y la autoridad para hacerlo? ¿Crees que si yo oro, sucede ese milagro que tú estás pidiendo? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Cuando no recibes un milagro es porque estás falto de fe. O el Señor, aunque tengas fe, el Señor en ese momento no quiere hacerlo, porque te está procesando, porque Él está tratando con tu corazón, está trabajando con tus emociones, sentimientos, tu carácter. Entonces, hay muchos factores que se deben de alinear al Señor y el Señor va a hacer. Pero si el Señor quiere, Él al instante sana a las personas, hace milagros extraordinarios, crea piernas donde no las hay, hace crecer piernas y brazos, hace enderezar columnas, crea órganos nuevamente. Todo lo hace el Señor perfecto, pero debemos estar alineados con Él y nuestra fe y nuestra esperanza puestas en Él para que ese milagro suceda. Y sigue diciendo la bendita palabra: y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad, que nadie lo sepa. Pero el Señor sabía que entre más le dices a una persona: guárdame el secreto, más lo divulga, más lo expande. Entonces el Señor sabía el por qué le estaba diciendo a ellos: no lo hablen, no lo digan. Pero sabía que en el corazón de estos hombres había tanta alegría, tanta emoción,
que ellos querían que todo el mundo supieran que el Señor Jesús les había devuelto la vista. ¿Cómo callar ese milagro tan grande? ¿Cómo decirle a la gente, no, yo sigo ciego si ya veo? O sea, ¿cómo puedo yo callar eso si estos hombres no habían ya nacido ciegos? ¿Cómo acallar esa alegría, ese gozo que sentían? Me imagino que eran como niños, experimentando todo, porque para ellos todo era bello, pues nunca lo habían visto. Y el Señor les dice, mirad que nadie lo sepa. ¿Cómo voy a callar algo que si nací ciega y nunca miré la luz del sol, nunca miré los colores, nunca miré las personas, ahora que las puedo ver? ¿Cómo voy a callar un milagro tan grande? Estos hombres andaban como venados en la manada, brincando llenos de gozo de aquí para allá, al igual que los que eran sanados que eran cojos, que nunca habían caminado, como los que sanó Pablo, a ese hombre que lo sanó Pedro, perdón. Como este hombre brincaba de gozo, de alegría, porque nunca había caminado y ahora sus pies podían caminar, tenía la fuerza para caminar. ¿Cómo poder quedarse quieto cuando nunca te has movido por ti mismo? No puedes. Quieres que todo el mundo sepa lo que te pasó. Bendito sea el Señor. El Señor asimismo también pide que nuestra fe sea notoria, que nuestra fe sea palpable, que todo el mundo pueda ver nuestra gran fe que tenemos puesta en el Señor. Una fe alineada al señorío de Cristo. En Marcos 10, 51, 52 dice, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Miren, aquí es diferente, porque aquí, por lo que está escrito, puedo entender que este hombre sí había visto en algún tiempo de su vida. Él veía, pero luego se le fue quitada la vista, tal vez por alguna enfermedad o no sé qué habrá pasado con este hombre. Porque él dice que recobre la vista. Entonces este hombre ya veía, pero ya había quedado ciego en ese momento en que Jesús interactuó con él. Y sigue diciendo, y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Miren, qué agradecimiento había en este hombre, que ya no se quiso apartar del Señor, sino que quería seguir con Él para seguirse deleitando de lo que el Señor podía hacer a otras personas también, y seguir dando Él su testimonio de lo que Él acababa de hacer. Me imagino que cuando llegaba un enfermo y se topaba con él, sí, pídele a él puede sanarte. Me sanó de mis ojos, me devolvió la vista y ahora vuelvo a ver. Y él lo hizo. Acércate a él. Miren el testimonio de este hombre con gran alegría y gozo en su corazón y agradecimiento de lo que el Señor había hecho. Y ahora él daba su propio testimonio a los que llegaban enfermos. El testimonio es muy importante, porque por tu testimonio, la fe de otros empieza a ejercitarse, empieza a crecer, empieza a alinearse. Esa fe, que muchas de las veces está puesta en otras cosas que no son agradables a Dios. Pero cuando tú la alineas al señorío de Cristo, suceden milagros extraordinarios. Pero está en que tú te acerques al Señor, porque dice
en su bendita palabra que si tú confiesas que el Señor Jesús es el Señor de todo, lo confiesas y lo aceptas en tu corazón, entonces el Señor va a obrar y Él va a conceder los deseos de tu corazón, pero si están de acuerdo a su voluntad. Porque el Señor sabe, Él escudriña la mente, los corazones, las emociones, los sentimientos, el corazón, todo lo escudriña el Señor. Para Él no hay nada oculto, pero a veces Él desea que tú se lo digas, que seas sincero, que llegues a Él, a su presencia con sinceridad. No que te quieras justificar a ti mismo, no. Reconoce tu error, reconoce tu falta. Y el Señor, viendo esa humildad, ese reconocimiento que tú haces, entonces el Señor empieza a obrar y te empieza a ayudar, te empieza a dirigir. Pero todo está en tu honestidad, en tu sencillez de corazón. En Santiago 5:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le sanarán. Le serán perdonados sus pecados. Mire qué bonito. Muchas de las veces, porque hay pecados en tu alma, en tu corazón, esos atraen enfermedades. La falta de perdón sabemos de antemano que trae enfermedades y condenación. Y dice la palabra del Señor que si tú no perdonas, el Señor no va a perdonarte a ti. Y si el Señor no te perdona, ¿dónde crees que vas a ir? No vas a ir con Él. Todos vamos a tener muerte. En un momento se nos va a acabar nuestro tiempo aquí. ¿Estás preparado? ¿Sabes realmente, estás seguro que vas a ir con el Señor? Debemos estar a cuentas con el Señor. Nuestra fe también es para salvación, porque muchas personas cuando llegan al Señor por la fe, creyendo en Dios, es que lo aceptan y ahora están en los caminos del Señor. Sigamos ejercitando nuestra fe, sigamos leyendo las Escrituras, sigamos limpiando nuestra mente, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, carácter, nuestra lengua, nuestro corazón. Esforcémonos en hacer la voluntad del Padre. Con una así está escrito. Tratar de ser humildes y obedientes a la palabra del Señor, llevándolo en cuenta cada día en nuestras vidas. Como si el Señor dice que no seamos chismosos, pues abstengámonos. Cuando sientan que hay muchas personas que se deleitan en esa mala manera de vivir, ese mal hábito. Y los chismosos, dice la palabra, que no heredarán el reino de los cielos. Ni los idólatras, ni los que se echan con varón, ni los borrachos, ni los fornicarios. Y así empieza a dar una lista grande de todas las personas que no heredarán el reino de los cielos. Entonces, leamos esos versículos y tratemos de escudriñarnos nosotros mismos y decir cuáles son la palabra que ya hemos vencido de lo que el Señor está diciendo. Ok, ya no, yo antes me emborrachaba, pero ya no me emborracho. Así,
O antes mentía mucho, pero ahora ya no miento. Ya vencí ese mal hábito. O antes me gustaba andar en las casas levantando falsos, pero ya no lo hago. Ya estás avanzando. Y tu esfuerzo, el Señor te lo premiará. Y cuando Él ve que realmente en tu corazón está el deseo de cambiar, de hacer cambios, el Señor te ayuda, porque nosotros solos no podemos. Nosotros de continuo estamos para hacer el mal. Pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos ayuda, nos encamina. Por eso es tan bonito tener fe en el Señor y la esperanza puesta en Él y estar siempre empapados de la palabra del Señor, para que así mismo nuestra fe crezca, porque es un músculo en el cual debemos ejercitarlo día con día. ¿Y cómo dice la palabra que se ejercita la fe? Por el oír la palabra del Señor. Paz de Cristo. Dios les bendiga y el Espíritu Santo les guíe. Amén.